Hola, hola, ¿cómo están todos? Nuevamente aquí, Dalila, bienvenidos a LA Spanish. Um, Hoy vamos a trabajar una palabra que es muy importante y yo voy a ayudarles a entender esta palabra. Y bueno, vamos a empezar diciendo que la razón por la cual muchas personas se confunden con esta palabra al traducirla al español es porque cuando aprendemos un nuevo idioma, naturalmente tratamos de traducir las cosas en la misma forma en la que hablamos en nuestro idioma nativo. Pero en este canal ustedes van a encontrar muchos recursos para poder hablar el español del día a día, el español común, como un nativo. Vamos a ver, la palabra de hoy es another. Es una palabra en inglés y si ustedes tienen después alguna duda, ustedes pueden escribirme un correo electrónico a dalila@laspanish.com. And I want to tell you something. If you want to see the closed captions of the subtitles, please turn it on. Okay? Because I prefer to explain everything in Spanish. And if you have any question, you can always reach out to me. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la palabra another. Muchas veces las personas traducen la palabra another como un otro o un otra, cuando es para masculino y femenino. Pero les voy a decir una cosa, aquí está la razón. Las personas buscamos en nuestra mente an. Entonces añadimos un para poder producir esta palabra en el español, porque en el inglés es another. Pero en español no necesitamos an, no necesitamos un, y la traducción simplemente es otro u otra. ¿Sí? Ahora está claro, ahora lo entendieron. Muchas veces las personas van a pensar que las traducciones son exactamente igual en el idioma que están aprendiendo, pero es una buena actitud estar abiertos a los cambios porque no siempre van a encontrar que la traducción es con el mismo sujeto o con el mismo verbo, o muchas veces es un género diferente. Así es que manténganse atentos y, por ejemplo, en el caso de another, la traducción es otro u otra. Muy bien. Ahora voy a darles algunos ejemplos, pero me gustaría que ustedes me dijeran cómo pueden decir estas tres expresiones en español. ¿Listos? Muy bien. Número 1. Vamos a ver, ¿cómo dicen en español another day? Pueden escribirlo en los comentarios. Repito, ¿cómo dicen en español another day? A ver, vamos a ver si alguien hizo la respuesta, si alguien dio la respuesta correcta. Y another day sería otro día. ¿Sí? Otro día. Muy bien. Muy bien a los que pensaron en otro día. Ejemplo número 2. Por ejemplo, número 2, por ejemplo,
Yo puedo decir, oh no, oh no, one more time. Y en español, ¿cómo puedo decirlo usando another? Usando esta combinación que ya aprendimos. Voy a repetir. Oh no, one more time. Muy bien. Y la respuesta es, y esta vez vamos a decir un poquito con el sonido de pregunta. Otra vez, ¿sí? Si lo pensaste así, muy bien. Perfecto. Muy bien. Un punto para ti. Muy bien. Ahora vamos a pasar al ejemplo número 3. Y estamos hablando de los ejemplos. Entonces, ¿cómo podríamos decir en español? Another example. A ver, piensa un poquito. Another example. Muy bien. Y la respuesta es otro ejemplo. Si pensaste en esta palabra, en esta traducción, muy bien, ganaste, muy bien. Entonces, me gustaría que ustedes me pongan en los comentarios si tienen otra idea de diferentes expresiones, diferentes oraciones en las que puedan usar otra, cuando quieren traducir another. ¿Sí? Muy bien. Espero que les haya sido de ayuda. Espero haberlos ayudado a entender la traducción de another. No se olviden de enviarme un correo electrónico a dalila@laspanish.com y ponerme allí sus preguntas. Si encontraron esta clase de ayuda para ustedes, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal. ¿Puedes decirlo conmigo? Suscríbete a nuestro canal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a despedirnos por hoy y nos vamos a ver en el próximo video. Muy bien. Cosas que pasan en vivo. Bueno, estamos viéndonos en el próximo video. Gracias.